Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la asesoría de hoy. Les voy a pasar las diapositivas por el grupo de WhatsApp. Bueno, ahora ya estamos pasando un nuevo segmento, que es toda la parte de ginecología, por así decirlo, así que va a estar bastante interesante. Ya, a ver, y de paso también vamos a hacer un pequeño repaso de anato, embrio, para que puedan entender lo que vamos a observar en las imágenes. Entonces, a ver, ahorita les paso bueno, anato, embrio e incluso fisiología. Ahí ya se van a dar cuenta por qué. Ya, aquí tengo las diapositivas, se las paso. Recuerden chicos llenar su pretest, por favor, ya que para considerar asistencia no solo es estar en el Teams, sino también llenar el pre y también llenar el post-test, que lo voy a pasar al final de la clase. Ya. Ahí les acabo de pasar las diapositivas. Ya, entonces oficialmente vamos a comenzar. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Veo que, bueno, ya lo estoy grabando, así que estamos bien. Ya, ya chicos. Ya. Me avisan, por favor, si es que hay alguna dificultad, si es que se deja de compartir, o si no me escuchan bien, cualquier cosita, me comentan, por favor. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. Oficialmente entramos a este capítulo, que es el capítulo de ginecobstetricia, bastante pequeño, de hecho, sí como que estaba batallando para tratar de resumir todo, porque les han puesto varias cosas en una sola clase. O sea, lo que normalmente pues lo veríamos en 4 clases incluso, pues se los han puesto en una sola. No se preocupen, porque está bastante digerible, está bastante sencillo, así que vamos a terminar rápido también, exactamente en 1 hora. Ok, entonces vamos con, a ver, ya, recuerden que si hay alguna dificultad me avisan, o si se deja de grabar o si me dejan de escuchar también me avisan. Ya, esta es la tabla de contenidos. Vamos a ver útero, anexos, la parte de obstetricia y la parte de glándulas mamarias. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar con útero y anexos. Entonces vamos, chicos, directamente aquí con el útero. ¿Cómo podemos observar el útero? ¿Cómo podemos observar los ovarios y todo ello? Pues para eso primero entendamos un poquito de anatomía, ¿no? Para repasar. Como ustedes saben, acá tenemos al útero y a los ovarios, ¿ok? Entonces, lo primero que debemos conocer es que el útero va a tener obviamente sus capas, ¿verdad? Mejor dicho, claro, sus capas. Tiene endometrio, miometrio y perimetrio. Ya vamos a comenzar por esto. Entonces, cuando decimos endometrio, quiere decir que está hacia adentro. Entonces, el endometrio va a ser este de acá, el que lo voy a pintar de color amarillo. Ok, entonces aquí está el endometrio, ¿no? Como ustedes saben, en el ciclo menstrual, cuál es la capa, o sea, donde se va a llevar a cabo esta secreción, por así decirlo, ¿no? O este rompimiento de capa, ¿ok? Pues en el endometrio, ¿no? Es el endometrio. Luego está el miometrio, que es la capa muscular, ¿ok? Que está ahí, que es la capa muscular, la capa más gruesa. Y luego tenemos el perimetrio, que es la serosa externa. Entonces, tenemos el perimetrio, serosa externa. Miometrio, ya saben, o sea, mio, músculo. Entonces, miometrio justo va a ser esta la capa media. Es músculo liso entrecruzado. Y el endometrio, donde está el revestimiento mucoso de la cavidad uterina, ¿no? Hacia acá. Y obviamente también va a haber muchas glándulas secretoras. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la pared del útero. Ahora, ustedes también pues saben que tenemos aquí las trompas y tiene sus 3 partes, ¿no? Primero está el istmo, ¿ok? Luego está el infundíbulo y la ámpula. ¿Ya? Ahora, algo que también deben recordar, chicos, es que aquí tenemos pues el cuello, ¿ok? Y la vagina. Entonces, en el útero debemos recordar que adicional a estas capas como tal, pues vamos a tener también el fondo del útero y también acá, o sea, el fondo del útero hacia atrás y acá el cuello del útero, ¿ok? Entonces el canal cervical, o también conocido, bueno, cervix, aquí y aquí. Canal cervical y aquí está el cervix. ¿Listo? Ahora, más o menos recordando cuáles son las estructuras que se asocian al útero, que está adelante, que está atrás, que está a los costados. Adelante está la vejiga. Ya adelante está la vejiga.
Atrás está el recto sigmoideo o también está el fondo de saco de Douglas. Y el lateral es del ligamento ancho. Ahora, algo que suelen preguntar, bueno, no sé si en diagnóstico como tal, pero algo que suelen preguntar cuando van a estar con ustedes en gineco es qué estructuras le van a dar sostén al útero, ¿no? Porque el útero no está ahí en el aire, por así decirlo. Entonces, va a depender mucho de los ligamentos. Tenemos a los ligamentos cardinales, ¿ok? Y a los ligamentos uterosacros. Entonces, ambos son los que van a dar el sostén al útero. Ahora, ¿quién irriga el útero? Pues la arteria uterina, que viene de la arteria ilíaca interna, o también llamada hipogástrica. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, nada más así como a manera de repaso súper fast de anatomía. Y bueno, acá tienen pues los ovarios y todo eso. Ya. Ahora, cuando nosotros vamos a observar, chicos, en una ecografía, ya, usualmente para observar el útero nosotros utilizamos la ecografía transvaginal. Aquí la ecografía transvaginal, ¿ok? Se utiliza un transductor, se ingresa y pues allí vamos a observar el útero. Si se dan cuenta aquí, ya les han colocado las iniciales de cada estructura que van a observar. Entonces, haciendo el recorrido, ¿no? Acá tenemos, aquí está la vagina, ¿verdad? Entonces aquí está la vagina, por aquí está el cuello, por aquí está el cervix, ¿no? Aquí se dan cuenta la vagina, el cervix, y aquí está el útero. Es como si estuviera así, os lo voy a dibujar para que ustedes se puedan guiar mejor cuando veamos. Entonces, aquí está la vagina, ¿ok? Y aquí está, pues, el útero, ¿no? Acá es un útero, pues, obviamente sin ningún feto, o sea, es un útero ahí está el útero, ya algo así, ¿ok? Ahí está el útero, ya, listo. Entonces, este es un útero normal desde un corte sagital, ¿ya? Para que puedan observar esas tres estructuras. ¿Se dan cuenta? Aquí están, ¿no? Pues la pared uterina, donde obviamente, recapitulando, ya saben, ¿no? Endometrio, miometrio y el perimetrio. Ya. Ahora, hay casos donde el útero obviamente no siempre va a estar en la posición clásica, que sería como esta de acá, sino hay úteros que van a tener una variación en su angulación, por así decirlo. Entonces ahí se habla de retroflexión o anteflexión o retroversión y anteversión. O sea, en este caso estamos viendo un útero retroverso, igual es una ecografía transvaginal sagital, y están viendo pues un útero retroverso, ¿ya? Y de este lado, donde están, bueno, no sé si se ve bien, pero acá hay como unas crucecitas, ¿ok? Aquí está el endometrio, de este ladito, ¿ves? Aquí está el endometrio, ya. Listo, ahora pasamos con la siguiente diapo. Aquí, chicos, igual, obviamente otra vez hablando del útero y en acá más especialmente del endometrio, ustedes quiero que recuerden esto que ya probablemente les han enseñado pues en fisiología, más o menos para recordar. Ustedes saben que el ciclo menstrual es, bueno, acá lo vamos a colocar, ¿no? Por este lado vamos a ver todo lo correspondiente al endometrio, ¿ok? Endometrio. Y acá arriba vamos a ver todo lo correspondiente al ovario, ¿ok? A los ovarios, para entender un poco del ciclo menstrual. Y siempre tienen como que esta imagen clásica, ¿no? Donde aquí empieza como que delgadito y luego acá como que más grueso, algo así. O sea, como que las fases, ¿verdad? Y como que suelen dividirlas en dos. Entonces, es algo que ustedes deben recordar y como que dividen ahí en dos. Entonces, hablando primero del ovario, vamos a hablar primero del ovario para que no se confundan. En el caso del ovario, chicos, y aquí, ¿no? Aquí está el ovario. Entonces, acá vamos a hablar todo sobre el ovario y qué pasa con los folículos, ¿no? Entonces, hablando del ovario, tenemos dos fases. Acá tenemos la fase folicular, ¿ok? Que es donde, pues, obviamente va a crecer, van a crecer estos folículos, se van a desarrollar hasta llegar al folículo de Graft, y pues esta va a ser la fase folicular, ¿no? Que va a estar, o sea, quien va a estar a cargo es la FSH, ¿ok? Luego tenemos aquí un pico de LH, que es donde se da la ovulación, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos a pasar a otra fase, ¿ya? Y ahora, hablando del endometrio, ahora sí, en acá voy a agarrar otro color. Ya, vamos a hacer con el celeste. Aquí va a tener igual otros nombres, ¿no? En este caso se llama frase proliferativa y frase secretora. ¿Ok? Entonces la proliferativa de este lado y la secretora de este lado. ¿Ya? Eso. Ahora, obviamente ustedes saben que el útero se va a estar preparando para poder recibir, si en caso, o sea, hay una implantación, en caso de la fecundación, se tiene que preparar para que pueda recibir a este
a este feto, a este futuro feto, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con esto o con lo que nosotros vamos a poder observar en una ecografía? Es pues, en la fase menstrual, o sea, aquí, ¿no? Que les he dibujado acá todo feo en la fase menstrual, o sea, antes de entrar a la fase proliferativa, la línea se va a mostrar fina, es una línea ecogénica rota, no es la fase menstrual. Luego empieza automáticamente en la fase proliferativa. Entonces, aquí se va a ver pequeño el útero, perdón, esta capa se va a ver pequeña, entre 4 a 8 milímetros, ¿ok? Luego, cuando va a pasar a la fase preovulatoria, o sea, ya cerca a la fase de la ovulación, como que crece un poquito, va creciendo, y va a medir entre 6 a 10 milímetros. Y cuando llegamos a la fase secretora, aquí es donde va a estar mucho más grande, ¿no? Entonces, acá va a medir entre 7 a 14 milímetros. Entonces, eso para que recuerden. Y lo que vamos a observar. Y eso es en una mujer fértil, obviamente. Ahora, ¿qué pasa en una mujer menopáusica? Ustedes saben que las mujeres menopáusicas pues ya no menstruan, obviamente ya no hay una caída pues de todas estas hormonas que están implicadas en el ciclo menstrual y tal. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a atrofiar, o sea, hay una atrofia. Por lo tanto, se va a ver menos de 8 milímetros, o sea, súper pequeñito, ¿no? O sea, menos de lo que incluso esperaríamos en una fase proliferativa. Entonces, para que ustedes recuerden, para que no se les haga complicado, entiendan esta línea primero y recuerden, ¿no? Como que iniciamos acá con la fase menstrual. Luego la proliferativa, donde ya va a iniciar a prepararse. Luego va a llegar a la fase secretora, donde ustedes saben, ¿no? Que se pone como que más tortuoso y todo listo para poder recibir en caso haya una implantación. ¿Ok? Entonces, va a ser más pequeñito, obviamente en la fase proliferativa, de 4 a 8, va a ir creciendo ya, llegando casi a la fase ovulatoria, o sea, donde se va a liberar el óvulo, pues va a venir entre 6 a 10, o sea, puede ser 8, 10 y 14. 14, que es la fase secretora, que es la fase donde se ve mucho más grande. ¿Ok? Entonces, aquí en las imágenes, como ven, en la fase proliferativa, se ve una línea, no hay mucha diferenciación, pero en cambio acá ya cuando estamos avanzando y hay una proliferativa tardía, o sea, estamos avanzando ya, o sea, hacia este lado, se dan cuenta que se ve como una triple capa. En acá está la fase secretora, se ve mucho más grueso, y en acá es una capa secretora tardía totalmente engrosada, ¿no? Incluso se ve hiperecogénico. Entonces, obviamente cuando ustedes van a evaluar a una paciente, y dependiendo qué es lo que ustedes están viendo, pues van a tener que basarse en qué fase de su ciclo menstrual están. Es por eso que es importante, pues ustedes ya saben, la historia clínica de la paciente y todos los antecedentes ginecocéntricos antes de hacer una imagen. Ya. Y bueno, en el caso del posmenopáusico, como se dan cuenta, se pareciera a esto, ¿no? La proliferativa. O sea, es como una línea, porque hay una atrofia. Es una atrofia. ¿Listo? Entonces, eso. Ahora sí, pasamos con a ver, ¿dónde está? Aquí está, ya sí sigo con puntero láser. Esto es la ecografía transvaginal, ¿ok? Vamos a pasar ahora con un nuevo método se puede decir método de imagen para poder observar útero y anexos. En este caso ya útero y anexos, o sea, ya las trompas, ovario, en fin. Entonces, ¿cómo se llama esto? Se llama histerosalpingografía. ¿Ya? Histerosalpingografía. Recuérdenlo porque sí suele ser pregunta de examen. ¿Y en qué consiste esta histerosalpingografía? Básicamente, si se dan cuenta aquí, es sustancia de contraste. O sea, básicamente es que inyecten sustancia de contraste para que pinte, ¿no? Por donde haya que pintar, por así decirlo, ¿no? Ingresa por la vagina, llega al útero, incluso puede llegar como que a las trompas y así. Entonces, esta es la histerosalpingografía, ¿ya? ¿Cuáles son las indicaciones? Por ejemplo, me llega a consulta una paciente que no puede tener hijos, y no solo no puede tener hijos, digamos, una paciente que no menstrua. Entonces tú puedes estar dependiendo, ¿no? Entonces, ok, es una menorrea primaria, no menstrua, puede estar pensando en una patología o estructural o algo funcional, tal vez. Entonces, estructural, ¿qué podría ser? Tal vez algo congénito, tal vez no tiene algo, hay algún tipo de agenesia. Entonces, para eso son las indicaciones, ¿no? En los casos de malformaciones uterinas, caso de oclusiones tubáricas o incluso en caso de abortos recurrentes, por ahí si es que se quiere evaluar tal vez las trompas. En casos de fibromas, pólipos endometriales, hiperplasia gesica endometrio, todo esto, si se dan cuenta, lo que puse primero fue lo de malformaciones uterinas, porque se puede decir que la histerosalpingografía nos va a ayudar mucho más con las patologías congénitas. Las demás se observarían incluso mejor con una ecografía. Ok, o sea, no hay necesidad de ser tan invasivos inyectando sustancia de contraste cuando podemos utilizar ecografías, pero sí nos va a servir muchísimo, o de hecho va a ser la forma en la que vamos a ver mejor la patología congénita. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Obviamente si hay embarazo, si hay una infección tubárica o si es que la paciente es alérgica al medio de contraste. ¿Ok? Ahora,
Datos importantes, cuando nosotros debemos hacer una histerosalpingografía o cuando es lo recomendable, pues, entre la 7 o la semana 12 del ciclo menstrual. ¿Ya? Y es importante también porque nos va a servir como para ver exactamente la sección que queremos evaluar. ¿Ok? Entonces, ya les había dicho que se coloca a medio de contraste, ¿ya? Esto tiene que estar bajo control. Y ahora un dato más, y acá les he colocado la palabra oligomenorrea. Primero, ¿qué es oligomenorrea? Oligomenorrea es cuando por así decirlo, el intervalo de menstruación a menstruación es amplio. O sea, es amplio. ¿No? Ustedes saben que lo usual sería entre 28 o 30 días, pero incluso, o sea, pero cuando se amplía mucho ese intervalo, se llama oligomenorrea. Ok, entonces la oligomenorrea puede dar por diferentes causas. Ok, puede ser por alguna hiperplasia, alguna adherencia intrauterina o lo que sea. Entonces, va a ser importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, un dato ahí para que ustedes también lo tengan en cuenta, ¿ya? Ahora vamos con lo que nosotros observaríamos con una histerosalpingografía. Recordando un poquito de embriología, chicos, ustedes saben que tenemos a los conductos de Wolff y a los conductos de Müller, ¿verdad? Conductos de Wolff, bueno, recuerdo que un doctor nos comentaba, no recuerden, Wolff es como que lobo y algo, eso es como que para varones. Y Müller, pues, mujeres. Entonces, ustedes saben que estos conductos de Müller, ¿ok? Que viene pues del mesónefros, lo que tiene que hacer es juntarse, por así decirlo, ¿no? O sea, tienen que unirse así para que formen obviamente el útero y el tercio superior de la vagina. El tercio superior de la vagina porque, o sea, la parte más baja de la vagina o los 2 tercios faltantes no vienen de los conductos de Müller. Así que es importante que sepan ello, ¿ok? Entonces, de los conductos de Müller, pues viene viene del saco gestacional. No, perdón, el saco gestacional no. He olvidado el término, de ahí se los comento y fácil y mientras voy conversando con ustedes lo recuerdo. Pero los 2 tercios restantes vienen de otro lado, ¿ok? De los conductos de Müller sí viene el útero y también viene el tercio superior de la vagina. Entonces, lo usual o lo que debería pasar es que pues se una y ahí es pues donde se forma el útero. Ahora, ¿qué pasa si es que no hay una correcta unión o si es que se unió, pero luego se formó un septo? Entonces, todo eso pues nos va a llevar a todas estas patologías que están aquí, las malformaciones congénitas, el útero unicorne, como dice, ¿no? O sea, solo un cuerno nada más. Esto va a ser sencillo de que ustedes lo puedan identificar en imagen. Luego es el útero didelfo, bicorne, septado y arcuato. Yo sé que puede ser un poco complicado al inicio, pero es algo que les va a ayudar mucho, es una hemotecnia. Por ejemplo, útero de delfo, ¿a qué te recuerda? A un elfo, ¿verdad? Entonces, yo solía recordarme así, como que, bueno, un elfo, o sea, tiene como que ojos grandes, ¿ok? Un elfo tiene ojos grandes. Y de hecho, eso es lo que yo observo cuando coloco un espéculo, ¿no? Tengo como si, o sea, daría la impresión de que hay como dos cuellos. ¿Ok? Es como que 2 ojos ahí, 2 cuellos. Es eso, porque no se ha unido, entonces ahí va a tener como que una separación justo ahí. Entonces va a dar la impresión de que tiene estos 2 cuellos. Ya, entonces esto va a ser en el útero de Delfo. Así que ustedes cuando vean esta imagen y en acá como que tratan de dibujar algo y ven que no se une por nada del mundo, pues es un útero de Delfo, ¿no? Como que ven 2 ojos ahí y un elfo. ¿Ya? Luego tenemos el bicorne y el septado, que puede haber confusiones, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, nos guiamos mucho de la angulación que tenemos aquí, la angulación. Cuando es un útero septado, el ángulo va a ser menor de 75 grados y cuando es bicorne es mayor a 105 grados. O sea, el bicorne es como que más obtuso, ¿ya? Y el septado va a ser más agudo. Entonces, en el caso del útero bicorne, ¿qué es lo que pasa? O sea, mira, sí, como que acá, ¿no? Sí va a tener obviamente un solo, o sea, a diferencia del didelfo que tiene 2, o sea, 2 ojos que te están viendo, por así decirlo. En el bicorne solo hay uno, ¿no? O sea, solo uno. Y lo mismo en el septado, solo uno, solo un cuello, ok. Pero lo que ha pasado es que aquí no se ha juntado, o sea, acá esto debería estar unido así, o sea, lo que yo esperaría es que encontrar una imagen así, pues, ¿verdad? O sea, como que todo esto pintado, pero no se ha unido, no se ha unido correctamente, o sea, yo esperaría ver algo así, ¿no? Acá como un triangulito, pero no es lo que estoy observando, es porque no se unió bien, entonces va a ser un útero bicorne. Y en el caso del útero septado, lo que estoy viendo yo es un septo. ¿Ok? Lo que estoy viendo es un septo. Es por eso que tiene esta angulación menor a 75. Entonces, muy sencillo, ¿no? Septado, ustedes pueden decir, septado es como un septo es como si fuera un triangulito, entonces ahí está, ¿no? Septado.
Es un septo que le estoy colocando ahí, entonces útero septado menor de 75. No es un triángulo agudo. Ustedes se imaginan que están dibujando un triángulo agudo. En cambio, en el bicorne dicen, no se unió completamente y han quedado como que separados así. Entonces va a ser un útero bicorne y va a ser obtuso y es mayor de 105. Y luego el arcuato, que bueno, en el caso del arcuato es donde esto de aquí tiene un tamaño mucho más grande del normal, ¿ok? Entonces, sencillo. El unicorne, didelfo, 2 ojos, bicorne y septado sí tienen obviamente un solo ojo, por así decirlo, ya para que se recuerden, pero en el caso del bicorne es más obtuso y en el septado, pues obviamente hay un septo, por lo tanto es un triángulo agudo, ángulo menor de 75 grados. Así que con eso se van a recordar. Sí o sí es pregunta, chicos, así que sí es importante que lo recuerden. Ahora pasamos con las patologías más frecuentes, que también le he visto que está en su sílabus. La patología más frecuente cuando hablamos del útero son los miomas. Y de hecho también es una causa de sangrado muy frecuente en consulta, ¿no? Viene una paciente y tú pues empiezas a sospechar o sea, te viene con sangrado que obviamente es un sangrado anormal, ya, entonces sospechas de un mioma en primera instancia. Entonces, estos miomas tienen diferentes clasificaciones. Ustedes incluso cuando van a llegar a gineco, van a ver que son varios, y dependiendo incluso de lo que se utiliza es la clasificación FIGO, por ejemplo. Lo que yo quiero que ustedes recuerden son estas tres que están aquí. Submucoso, intramural y subseroso. Ya, esas tres. ¿Y en qué se basa esta clasificación, Sara? Pues bien, se basa en la ubicación que tienen estos miomas, como ustedes van a poder checar aquí. ¿Ok? Aquí. Por ejemplo, tenemos al intramural, aquí está, y luego tenemos al subseroso, o sea, casi ya llegando hacia, se puede decir, hacia la capa del perimetrio, y tenemos al submucoso que está aquí, cerca del endometrio. Entonces es muy sencillo, chicos. Mira, el submucoso acá, cerca del endometrio, el intramural justo en el medio, y el subseroso ya llegando a la parte de atrás. Obviamente, ¿cuál va a ser el que va a sangrar más? Es el submucoso porque está aquí, es el que está mucho más cerca, ¿verdad? Entonces el submucoso es el que sangra más. Por lo tanto, es el que te va a dar más síntomas, el submucoso. Es evidente, ¿no? Porque está en esta zona. Ya desplaza el endometrio. Y el intramural es el más frecuente. Entonces es una pregunta de examen clásica, chicos. Tal vez, no sé si en imágenes, pero sí una pregunta que suelen hacer igual en gineco, ¿no? ¿Cuál es el que sangra más? El submucoso. ¿Cuál es el más frecuente? Es el intramural. Ya, el intramural, como dice su nombre ahí, intramural, en el muro justo, en el miometrio. ¿Ya? Y el subseroso, pues que está ya llegando a la superficie peritoneal. Entonces recuerden esos tres, ¿ya? Los miomas. Es la tumoración benigna más frecuente, como les había comentado. Y también puede darse el caso de que haya miomas múltiples, ¿ya? Que lo que va a hacer es que el útero se vea grande. Entonces, también algo que se puede ver en consulta es que la paciente pues te dice, o incluso tú ves, o sea, cuando palpas, ves que el útero está grande y tú dices, qué raro, ella no es una paciente fértil, ella es una paciente posmenopáusica, o sea, ella no debería estar embarazada, mioma, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la etiología? Va a depender mucho es de etiología hormonal, son dependientes de los estrógenos. ¿Ok? Entonces, hay también una de las explicaciones por las cuales se da más que nada en edades más avanzadas, ¿no? Mujeres posmenopáusicas. Entonces, usualmente va a ser asintomático, obviamente, la mayoría va a ser asintomático en su mayoría porque la mayoría van a ser intramurales y les había dicho que intramurales no sangran. Pero cuando son submucosos, ahí sí va a sangrar y también va a doler. Entonces, la sintomatología clásica del mioma, ¿no? Sangrado uterino y dolor, pues mioma. Son estas masas redondeadas, bien circunscritas, bien definidas, de una ecogenicidad diferente pues a la del miometrio, lo vamos a observar nosotros cuando veamos una imagen, ya lo voy a mostrar en la siguiente, donde hay más. Puede haber calcificaciones, puede haber zonas de hemorragia, zonas quísticas, ¿ok? Incluso puede haber zonas donde tienen como que sombras, si es que hay alguna fibrosis. Entonces, aquí está. ¿Se recuerdan que les había mencionado que el útero es así, no? Entonces, ahí tienen a los submucosos justo hacia el endometrio, al subseroso ya hacia atrás, y se dan cuenta aquí, en esta capa final, el subseroso. En acá hay un subseroso peduncular, en acá, bueno, han aplicado un Doppler, en acá es un mioma, pero con calcificación, y como hay calcificación, acá da la impresión de que tiene una sombra, en acá igual es un mioma con una calcificación, en acá es un mioma, bueno, a diferenciar con alguna degeneración quística, y acá es un lipoleiomioma. Y entonces así como se observa. Entonces, ¿con qué método de estudio vamos a observar los miomas? Pues con una ecografía transvaginal. Listo.
Ahora, aquí chicos vamos con las preguntas que vinieron en evaluaciones anteriores, ¿ya? Y te dice, ¿no? La siguiente evaluación de la pared abdominal intrauterina corresponde a qué modalidad. Es una, obviamente esta de acá la que les estamos observando, es una ecografía, o sea, una ultrasonografía con transductor, es un transductor convexo y es de corte longitudinal y se observa una hernia umbilical. Se los he puesto aquí porque solía haber como que alguna confusión con el caso de algo uterino, entonces lo traje para que ustedes tengan en cuenta y ya no caigan en eso nuevamente. Ya, vamos con la siguiente pregunta, te dice, mujer de 32 años, ¿ok? Una mujer en edad fértil, casada hace 8 años, tiene comprensión diagnóstica infertilidad. ¿Se recuerdan que les había comentado sobre la infertilidad? Ustedes que podían pensar, ok, puede ser algo hormonal, puede ser algo estructural, puede ser algo congénito, una patología congénita, ¿qué fue? Pero ahí vamos viendo, ¿no? Como que nos vamos orientando. Dice, sus periodos menstruales son normales. Ok, sí están menstruando, o sea, ok. El tamaño del útero es adecuado, el cuello está normal, ok. Entonces, nosotros queremos observar bien lo que podría estar causando esta infertilidad. Entonces, ¿cuál sería el examen a realizar para completar los estudios? ¿Recuerdan que cuando yo les había dicho que cuando sospechábamos de alguna patología congénita, lo que nos iba a ayudar era la histerosalpingografía? Entonces, aquí, ustedes marcan esto, histerosalpingografía. No se confundan con la histerosonografía. Histerosonografía es ecografía. Ustedes saben que la ecografía es sonido. Entonces, histerosonografía sería como una ecografía pues, del útero. Ok, histerosonografía. Resonancia magnética no es, tomografía pélvica tampoco y una ecografía endovaginal tampoco. Es histerosalpingografía. Para que se recuerden, histero es como que ya útero, salpingo es como que trompo-ovario, ok, entonces ya. Entonces, ¿qué nos va a poder permitir ver todo esto? Pues cuando utilizamos el medio de contraste, ¿no? Y esto es una histerosalpingografía. Así que eso, chicos. Y acá como dato extra que les he colocado, porque también lo leí en vuestro sílabus, es el caso del ovario poliquístico. El ovario poliquístico lo van a observar así, ¿no? Con varios quistes que justo van a estar como en la periferia. Así son aproximadamente 12 imágenes así anecogénicas que van a observar así. Es una imagen multiquística, ¿no? Es síndrome de ovario poliquístico. Y obviamente no solo basta pues con la ecografía, ¿no? Porque puede ser una poliquistosis ovárica. O sea, no necesariamente, o sea, una imagen ya me va a diagnosticar, no necesitamos la clínica. Entonces, la clínica pues va a ser de hiperandrogenismo, la mujer pues tiene bastante acné, tiene también hirsutismo, como que tiene bastante vello, puede presentar anovulación, o sea, no va a ovular o alguna oligomenorrea también, o sea, que los intervalos sean así largos. Entonces, eso, ¿ya? Hay diferentes tipos de, diferentes escuelas que te dan diferentes formas para que tú puedas establecer los criterios diagnósticos para ovario poliquístico, pero eso es como que lo más clásico, ¿vale? Ahora vamos con obstetricia. Y obstetricia es mucho más sencillo. Aquí les voy a colocar primero las preguntas para que ustedes vean más o menos cómo es que preguntan en obstetricia, para que ustedes puedan recordar esto. Si se dan cuenta, se relaciona mucho a las semanas, o sea, 4 semanas, 12 semanas, 8 semanas, qué se observa en qué semana. Entonces, ahí, chicos, la importancia que ustedes puedan aprenderse bien esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en la ecografía obstétrica normal, dependiendo dónde estamos. Primero, chicos, es importante que sepan lo del saco gestacional. Saco gestacional, donde vamos a recibir, obviamente, y se va a hacer la gestación, recién se va a hacer visible a partir de la 4ª semana. ¿Ok? Y va a ser anecoico, o sea, porque todavía no hay, o sea, no está creciendo ningún feto ni nada, entonces se va a ver así, como si fuera un quiste, ¿no? Si se dan cuenta, o sea, anecoico, o sea, negro totalmente. Ya, entonces, el saco gestacional se ve una zona anecoica, pero tiene un anillo, pues, hiperecogénico. Ya, y tiene una ubicación excéntrica, está en el fondo. Aquí está el saco gestacional. Entonces, ¿qué ven? Que es un saco gestacional, no hay feto adentro todavía. ¿Cuándo lo ven? A partir de la 4ª semana. Ya, el saco gestacional. Luego, hay otro que se llama vesícula vitelina, que también, si no me equivoco, fue también una pregunta de examen. Esta se ve a partir de la 5ª semana. Desaparece en la semana 12. Es como un círculo, como si fuera un anillo, y por dentro se ve negro, ¿no? Tiene como un contenido anecoico, ¿ya? Y este va a estar una semana antes de que ya esté el embrión. Y el embrión como tal, aquí sí, o sea, ya vamos a tener contenido dentro del saco gestacional, por lo tanto, vamos a poder verlo al final de la 5ª semana, ¿ok? Van a poder ver el polo embrionario, mide unos 5 milímetros y va a crecer 1 milímetro al día. Entonces, en el primer trimestre, ustedes van a observar que pues va a crecer el feto
Y el primer trimestre lo que podemos observar es la longitud corona-nalga para estimar si pues va a crecer de manera adecuada o no. Entonces, la edad gestacional la vamos a poder ver con estas líneas cefalocaudales, ¿ok? Y el plano, pues, para que tú puedas observar bien y puedas ver la edad gestacional, es cuando el embrión, pues, no está flexionado, ¿ok? Está en un corte longitudinal la imagen, en los extremos también definidos, y ahí sí puedes medir de extremo a extremo, ¿no? Con estas líneas, para que puedas ver la edad gestacional. Esto en el primer trimestre, la ecografía del primer trimestre, ¿ya? En el caso de la pared abdominal también es importante que puedan observar, ya que tenemos la patología onfalocele y gastroquisis, ¿ya? Recuerden que el onfalocele y la gastroquisis es cuando sale contenido gástrico, por así decirlo. En una de ellas, en la onfalocele, hay como una bolsita que sí lo contiene, por así decirlo, y en la gastroquisis no hay ninguna bolsa que lo contenga, o sea, está así todo salido. Es como que así a grosso modo, para que no se olviden, ¿ya? Bueno, vamos con el segundo trimestre. Igual vamos a poder seguir viendo la edad gestacional, pero también vamos a ver alguna anomalía en el crecimiento y vamos a ver en la ecografía del segundo semestre si hay alguna trimestre, perdón, vamos a ver si hay alguna malformación congénita. ¿Ok? Entonces, ya qué diámetros yo voy a poder evaluar en el segundo trimestre. El biparietal, la circunferencia cefálica, la circunferencia abdominal y la longitud de diáfisis fémur para poder observar de mejor manera y determinar la edad gestacional que tiene. ¿Ya? En acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el diámetro biparietal o la circunferencia cefálica? ¿Cómo es que se tiene que observar? Pues se hace un corte, tienes que verlo en corte transversal, ¿ok? A nivel de los tálamos y tienes que ver que hay asimetría en ambos hemisferios, ¿ya? Y no debe verse el cerebelo. Luego, en el segundo trimestre también les había dicho que se trataba la longitud de la diáfisis del fémur. Ok, entonces aquí vamos a medir y también nos va a ayudar a determinar, ¿no? Acá les he puesto una tablita. Dependiendo cuánto mide, ustedes van a poder estimar, dependiendo cuánto mide, van a poder estimar qué edad gestacional tiene. Esta tabla es la de líquido amniótico, porque también puede ser o sea, te dice como una forma de indicador también para decirte qué sería lo esperado dependiendo de la semana de la gestación en la que esté. Ya, entonces eso, bueno, ahora sí vamos con las preguntas. La primera es, el saco gestacional, justo lo que les había dicho, de una gestante de 4 semanas. Ah, justo, ¿no? O sea, les había comentado que el saco gestacional se puede observar desde la 4ª semana. Ya, el saco gestacional. ¿Qué ecogenicidad se observa? La respuesta es anecogénica, porque te dice anecogenicidad en la parte interna. ¿Qué pasaría pero si te dice alrededor? O acá, ¿no? Como que qué ecogenicidad es lo que se observa en lo que rodea el saco gestacional, por así decirlo. Bueno, ahí sí sería hiperecogénico, ¿no? Porque es un anillo hiperecogénico, se dan cuenta. Pero dentro, porque te dice interno, es anecoico. Entonces ahí la respuesta, ¿no? Anecogénica. Acá hay otra pregunta, dice, mujer de 38 años, se está gestando, no recuerda la fecha de última regla, ok, no tienes la FUR. Es irregular, se encuentra en el primer trimestre, ok. Dice, ¿hasta qué semana la medida craneocaudal es el mejor parámetro para estimar la edad gestacional? Entonces, la medida craneocaudal, o también conocida cefalocaudal, la que les había puesto acá, ya, ustedes la van a poder observar aquí, desde las 12 semanas, a las 12 semanas, ¿ya? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, chicos, ¿ya? Ya sé la respuesta en esta pregunta. Ahora pasamos con la patología de mamas, glándulas mamarias. Vamos a ver indicaciones para hacer mamografía, indicaciones para hacer ecografía. Entonces, primero, algo que ustedes deben saber. La mamografía es un método de screening, por así decirlo, para nosotros poder determinar si es que estaríamos frente a un posible caso de algún cáncer de mama, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué mujeres sí o sí tienen que hacerse pues las mamografías? O sea, sí, de manera, se podría decir, obligatoria, pues todas las que tienen antecedentes familiares que hayan tenido cáncer de mama. ¿Ok? Porque ustedes saben que por estos genes del BRCA o BRCA también le dicen, hay como este riesgo, ¿verdad? Riesgo genético. También las que son nulíparas, después de los 30 años, pues la mujer tiene que hacer su mamografía. ¿Ya? O si es que ha tenido una menarquia muy temprana o si es que ha tenido una menopausia muy tardía. Y también, pues, quieres descartar alguna otra enfermedad o algún antecedente de cáncer de mama previo, también le haces una indicación de mamografía.
¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver en la mamografía? Pues son estos nódulos, ¿ya? Estos nódulos que lo primero es que dentro del nódulo vas a poder observar o como calcificaciones o incluso tener una distorsión de su arquitectura, ¿ya? Entonces, aquí, lo primero importante que vean la morfología, si es redondo, ovalado, lobulado o irregular, y los márgenes. Recuerdan que cuando estábamos llevando el segmento de tórax, pues íbamos llevando pulmones y yo les decía, cuando piensan en algo maligno, siempre es como que lo más feo, ¿verdad? Entonces también aplica acá. Lo especulado ya a ustedes les debe estar haciendo pensar en un probable caso patológico, o sea, maligno, ya malignidad. Todo lo feo pues es maligno. Entonces, recordando un poquito lo que les había explicado, cuando hablamos de la mamografía, lo que vamos a observar son estos nódulos, ¿verdad? Aquí, o blanco, o si en el caso tal vez se encuentra calcificaciones, se ve así como piedra rota, le dicen, que indica malignidad. Ya piedra rota, y acá también indica esto de acá, malignidad también. Entonces, eso con la mamografía. Ahora, ¿quiénes deben hacerse la mamografía? Pues todas estas pacientes mayores de 30 años. Ahora, la bibliografía varía un poco. Algunos dicen 30, otros dicen 35, otros dicen 40. Ya, así que tengan cuidado con ello. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es que las pacientes jóvenes, tienen que hacerse ecografía, no mamografía, sino ecografía justo por la densidad que tienen las mamas. ¿Ok? Entonces, es nada más para que lo tengan en cuenta. Y ahora hablando de la mamografía, tenemos un sistema de categorización, que es el Breast Imaging Reporting and Data System, el BRADS. Es como para establecer un sistema de clasificación estándar en el que, pues, mencionamos que es lo que hemos encontrado. Y entonces el BRADS va desde el 0 hasta el 6. Que deben recordar que el 6 ya es cuando está confirmado. O sea, tú dices, hay cáncer. Si se da cuenta aquí, el malignancy rate en la que es 100% porque ya está confirmado. O sea, se hizo una biopsia. Ese va a ser el 6. Así que el 6 no lo vean. Ya vamos a ver el 1, 2, 3, 4 y 5. En el 0 no, está como que hallazgos normales. O sea, no encontré nada más. O sea, necesita alguna evaluación adicional. En el 1, pues son hallazgos normales, ¿ok? Todo normal. Por eso, pues, en acá el malignancy rate va a ser 0. En el 2, en el BRADS 2, es cuando es una lesión probablemente, pues, benigna. Mejor dicho, es una lesión benigna. Y en la 3 es una lesión probablemente benigna. En el 4 es una sospechosa de malignidad. Y en acá la 5 es altamente sospechosa de malignidad. El 4 se divide en 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos ayuda o en qué nos ayuda este BRADS? Es para hacer un control de calidad, estandarizar el reporte de la mamografía, como les había dicho, y pues evitar la confusión en la interpretación de las imágenes, ¿no? Y así vamos a evaluar todo mejor con los resultados. Así que recuerden, está en el BRADS 6, biopsia, ya saben. El 2 es una lesión benigna, el 3 es una probable lesión benigna, como que ya a partir del 3 es donde ya te empiezas a sospechar. Y eso, chicos, se van a dar cuenta que apliquen varios, ¿ah? Incluso cuando veamos, o creo que ya lo vimos, la parte de tiroides con ustedes, no creo que todavía no, se van a dar cuenta que el 3 es un número en el que tú ya estás en el limbo entre benigno y maligno. Entonces ahí como que es una probabilidad, ¿no? Probabilidad. Puede que sea benigno. Y el 4 ya es una sospecha de malignidad y 5 es altamente sospechoso de malignidad. Entonces, aquí está. Según los BRADS, dice, las morfologías de las calcificaciones no corresponden a las calcificaciones benignas. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Pues es las calcificaciones lineales ramificadas, porque estas calcificaciones lineales ramificadas es un signo de malignidad, ¿ok? Entonces, eso, ¿ya? Entonces recuerden eso. En cambio, si es una calcificación lechada, en popcorn, en anillo vascular, bueno, ahí como que sí podría ser alguna calcificación benigna, pero cuando es una lineal ramificada, sí es malignidad. Ahora, les había comentado, ¿no?, que la bibliografía va a variar, pero bueno, menores de 30 años o pacientes jóvenes, se le hace una ecografía justo por la densidad de la mama. O también incluso a los varones, en el que hay sospecha de ginecomastia también. O incluso, ustedes saben que cuando estamos con una mujer embarazada no le podemos dar radiación, por lo tanto no le ponemos ni una tomografía, ni una mamografía, entonces, o incluso en la lactancia. Entonces, para eso mejor una ecografía, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la ecografía. Y ahora la resonancia magnética. En la resonancia magnética ya se ve mucho más claro, a detalle cada estructura. ¿En qué casos? Pues con esto vamos a hacer una correcta estadificación locorregional. Si la mama ya ha sido tratada, vamos a ver de manera precoz si es que hay alguna recidiva, o sea, ya la hemos tratado, pero por ahí si otra vez vuelve la malignidad.
también para hacer un monitoreo. Se dan cuenta, la resonancia magnética, más que diagnóstico, es para una evaluación, como para un seguimiento que le estamos haciendo. Incluso para ver tumores ocultos, si es que no vemos nada, pero hay sintomatología, pero no observamos nada en las otras imágenes, podría considerar una resonancia magnética. ¿Ya? Incluso en pacientes que tienen un riesgo muy, muy alto, lo que les había comentado, ¿no? Estos genes acá, el BRCA1 y el BRCA2. Entonces, ello, chicos. Y también, como les decía, para ver si es que hay casos de recidiva o no. ¿Ya? Y si hay algún cambio atípico después de la radioterapia. O sea, es como para hacer un seguimiento al tratamiento que estamos haciéndole a la paciente. Entonces, aquí una pregunta más para ustedes. Indicaciones de la mamografía. Entonces, aquí está. No les he dicho que esto podía variar. Algunos dicen 30, otros dicen 40. En este caso, consideraron 40 años. Entonces, mamografía, pero recuerden eso, ¿no? Mamografía para mujeres mayores y ecografía para mujeres jóvenes por la densidad de la mama. Entonces, ¿cuándo indicas una mamografía? A partir de los 40 años, una paciente menopáusica, y también la hiperplasia uterina, que es una indicación para pedir mamografía. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, acá consideren 40 años, ya que es lo que les ha venido en el semestre pasado, así que eso para que lo tengan claro y no haya confusiones. Entonces, eso sería todo, chicos. Como les dije, iba a ser una clase bastante cortita, ¿ya? Ya que no hay, ya que no hay más subtemas, así que no sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro. Los escucho, chicos. Y si todo está claro, les voy a pasar el post-test. ¿Preguntas, chicos? Ya, veo que no hay preguntas, entonces ahora les voy a pasar el post-test. Se los voy a pasar por WhatsApp, así que normal, se pueden retirar. Ah, antes de retirarse, chicos, coloquen presente, por favor, para tenerlos en cuenta. En el chat. Igual les voy a tomar screenshot. Igual queda la grabación allí, pero presente. Ya la clase ha sido cortita, así que no hemos tenido como esa diapositiva en la que yo usualmente les solía pedir que coloquen presente, porque sí, era bastante chiquita la clase. Igual ya saben, si tienen dudas, preguntas o si surge algo pues en su clase de mañana y no entienden muy bien alguna diapo o alguna data que les han dado, me avisan con confianza, ¿ya, chicos? Listo, chicos, si ya han colocado presente pueden retirarse, les voy a pasar el post-test por el grupo de WhatsApp. Cuídense mucho, nos vemos en la siguiente semana.